Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hacer un sketchbook tour de este cuaderno que me acompañó durante un gran bloqueo creativo, así que tiene como bastante historia y cosas para contar. Antes que nada les cuento que este es de la marca Moleskine. Me gustó bastante la calidad, creo que igual son un poco caros. Yo en su momento lo había conseguido con descuento, por eso lo compré. Y este sticker del frente es de Valenceo. Bueno, este cuaderno lo empecé el 17 de marzo de 2022 con este dibujo de unas nadadoras que creo que lo hice, no sé si con portaminas o con lápiz, y lo que me gusta son como las sombras, por ejemplo el gris en este brazo o estas sombritas en los pies, pero estaba como arrancándolo un poco tímida, me parece, me quedó como medio vacía la primera hoja. Después hice este dibujo, el chiquitito de acá, que ahí dice que es del 2022 también, y por mucho tiempo el resto de la página quedó en blanco, porque por mucho tiempo yo no dibujé en este cuaderno. Entonces más adelante, cuando volví a dibujar en 2024, hice este dibujo y escribí este texto que dice: pienso si quiero intervenir estas páginas cuando las vuelvo a ver 2 años y medio después y todavía sigo usando este sketchbook. Me faltan 13 doble páginas para terminarlo. Hace un tiempo dibujé a la nadadora de abajo. Se siente raro mezclar dos tiempos distintos en una misma página, porque yo estaba distinta. No podía dibujar, no me salía, me ponía trabas, nada me gustaba, y sin darme cuenta estaba abandonando lo que mejor me hacía. Dibujar me hace bien aunque me salga feo. El objetivo es dibujar, no hacer un buen dibujo. Y puse la fecha en la que lo escribí. Creo que esto da una idea de lo que va a haber en el cuaderno, porque las primeras páginas son medio turbulentas y después se va poniendo bueno, porque acá estaba como en plena crisis. Este fue otro de los dibujos que hice cuando lo empecé en 2022, que me acuerdo que lo hice con tinta china y pincel, así sin bocetar ni nada. Me gusta sobre todo cómo me quedó esta persona. Y después está este otro dibujo que lo hice en una clase del taller de Milagros Pico, y la consigna era que alguien redactaba lo que estaba observando en una imagen, pero todos los demás no podíamos ver esa imagen y teníamos que dibujarla a partir del relato. Y me gusta cómo quedó este dibujo, me gusta mucho cómo usé el lápiz, así con fuerza y como con mucha textura, con trazos gruesos. Era algo que hacía un poco en ese momento y después un poco lo fui perdiendo, me gustaría retomarlo. Y bueno, acá ya pasamos al 12 de agosto de 2023. O sea, este dibujo fue en marzo-abril del 2022. Y más de un año después hice esta página. O sea, pasé como un año sin tocar este cuaderno porque estuve súper bloqueada creativamente y me costaba mucho volver a dibujar. Se ve que el puntapié para hacer esta página fue que yo me había anotado a un taller de 2 días de María Luque, que era, no sé, el 17 de agosto, y esto lo hice el 12. Se ve que como para ir entrando en calor, porque hacía mucho que no dibujaba, iba a ir a ese taller y me sentía muy oxidada. Entonces, bueno, hice esto como copiando unos dibujos, me parece, lo repetí muchas veces y fue como una especie de entrada en calor. Y también ese mismo día hice estos otros dibujitos chiquitos. Y acá ya aparecen algunas notas que tomé en el taller de María. Después de esa primera clase del taller hice este dibujo y yo llevo diarios íntimos también, entonces estuve leyendo un poco sobre lo que me pasaba en esta época, y lo que escribí es que hacía como más de 10 días que yo tenía ganas de hacer este dibujo, como que lo había visualizado, que algo me había inspirado a hacerlo porque era como que sentía un sentimiento de nostalgia que hacía mucho tiempo que yo no sentía, y eso me inspiró a hacer este dibujo. Pero tardé como 10 días en animarme a hacerlo porque pensaba que me iba a salir mal, que hacía mucho que no dibujaba, que me iba a costar mucho hacerlo, no sabía bien qué materiales usar, no sabía si era una buena idea sentarme a dibujar. Pero bueno, finalmente me senté y lo hice y fue como un pequeño logro, aunque fue súper incómodo hacer el dibujo por todo eso que yo venía sintiendo. Lo hice y sentí que fue un pasito más hacia destrabarme. Después acá hay un boceto muy simple que hice para un dibujo que después quería hacer más en grande para una muestra. Y estos 3 salieron a partir del taller de María Luque, que nos había dado la consigna de observar fotos o imágenes en páginas web de museos, así que hice estos 3. Este también salió a partir de esa consigna.
Y este ya lo hice mirando alguna foto de Pinterest, pero se ve que estaba como entusiasmada en esos días. Algo me había agarrado y quería aprovechar para tratar de dibujar. Después estas son más notas que tomé durante la segunda y última clase del taller de María Luque. Y estos dibujos los hice durante la clase, que me acuerdo que no me gustaron para nada, porque creo que ella nos había pedido que dibujemos algo que nos cueste, y a mí me costaba o nunca había dibujado muchos animales, en especial gatos, y me acuerdo que agarré como unas fibras que había ahí en el taller y me puse a hacer estos dibujos de gatos y dije, me está costando muchísimo esto, porque primero son fibras que nunca usé, no las conozco, no estoy familiarizada con los colores, tampoco con el tema de los gatos, entonces me sentí súper incómoda haciéndolo. Después seguí intentándolo, acá dije, bueno, voy a hacer un boceto primero y voy a usar marcadores de alcohol que ya los conozco. Y fue un poco mejor, pero tampoco es que estos dibujos me encantan, todavía estaba medio oxidada. Bueno, acá estaba probando materiales en esta página, probando lápices de colores. Fue una época en la que empezaron a llegarme muchos materiales. Algunos los compré, otros me los regalaron. Y después hice este dibujo que me gustó bastante. Está hecho creo que con un portaminas. Y sentí que acá ya me estaba empezando a sentir un poco más cómoda. Lo que me pasaba en este momento era que yo tenía la tensión de que había estado durante mucho tiempo sin dibujar, estaba bastante bloqueada. Y por un lado quería animarme a experimentar cosas nuevas, como por ejemplo dibujar animales. Yo siempre dibujé muchas personas y quería probar materiales nuevos, pero probar materiales nuevos tiene su complejidad porque tenés que darles varios intentos hasta que vas descubriendo la técnica y cómo usarlos. Entonces, por un lado, como yo estaba medio oxidada con el dibujo, decía, bueno, tal vez me conviene ir a lo conocido y dibujar personas o usar, por ejemplo, lápiz negro, que es lo que estoy acostumbrada, pero a la vez tenía muchas ganas de probar cosas nuevas, como por ejemplo lápices de colores o esta especie de microfibra verde que nunca había usado. Entonces en estas páginas es como que voy alternando entre esas dos opciones. Acá me animé y puse practicando dibujar más animales y plantas y hice esta página que me acuerdo que me divertí bastante y quedé bastante conforme, si bien no creo que sean mis mejores dibujos, estuvo bueno animarme a probar algo nuevo. Esta página la hice mirando fotos de perritos en Pinterest, tratando de seguir con esta exploración de dibujar animales, que era algo nuevo para mí, pero los dibujé con microfibra negra, que es un material con el que me siento más cómoda, y después los pinté con lápices de colores, que es un material bastante nuevo para mí en este momento. Y después hice esta página de al lado, también mirando fotos, creo que en Pinterest, y la dibujé con marcadores de alcohol y microfibra. Bajé un poco la cortina porque se me venía todo el sol acá. Después acá volví como a lo viejo conocido, que es dibujar en línea negra y dibujar personas, pero lo nuevo que hice fue que en vez de dibujar con microfibra usé una pluma que nunca había usado porque no tenía tinta. Entonces acá puse que me fui a comprar un frasco de tinta y empecé a probar esa pluma. Me gustó bastante y hice estas otras páginas que me gusta, como la composición que usé de poner los dos retratos a la misma altura, con estas florcitas arriba y dos textos abajo. Yo acá estaba como todavía medio en crisis, entonces escribía mucho de lo que me pasaba. Tenía como un tema con esto de qué me pasa que vuelvo siempre a dibujar personas. ¿Por qué me interesan tanto las personas? Es porque me interesa representar sus sentimientos, y acá también me preguntaba si debería o no dibujar otro tipo de cosas, por qué quiero dibujar otras cosas, si es por una exigencia, si es por trabajo, si es por algo personal. Así que bueno, todo eso lo pueden leer en estos textos que escribí acá. Seguía súper entusiasmada con la pluma, entonces hice esta otra página, y lo nuevo fue que como yo dibujaba sin bocetar, directamente me mandaba con tinta, podía pasar que me equivoque, y acá empecé a implementar esto de pegar recortes de papel o de post-its en los lugares donde me equivocaba o algo no me convencía, y eso le aportó como algo distinto a la página que me gustó mucho, porque el recorte de papel le da otro color, además de que te ayuda por ahí a tapar ese error. Y creo que esto fue también como un primer gesto de permitirme equivocarme en el cuaderno mientras pruebo cosas nuevas, y saber que siempre se puede corregir de alguna manera que te termina llevando el dibujo hacia otro lado que no te habías imaginado, y que a veces puede estar mejor, porque si no me hubiera equivocado no le hubiera pegado esto y por ahí la página hubiera quedado más aburrida. Así que también escribí algo de eso acá.
Y al lado, este es un dibujo que hice a partir de una foto de Emma Chamberlain, que no me quedó muy parecida a ella, pero no era mi intención tampoco. A veces hago retratos y no me importa tanto que queden parecidos o no, simplemente los uso como referencia para divertirme y por ahí probar una pose o dibujar el pelo, como para hacer las partes que más me divierten. Pero le sumé una paloma porque a ella le gustan las palomas. Seguía dibujando con la pluma, esta vez tratando de incorporar los animales. Entonces dibujé un par de pájaros y puse: como no estoy acostumbrada a dibujar pájaros o animales, me cuesta más calcular cuánto espacio van a ocupar y se me salen de la hoja, porque no me entró como toda la cola. Igual, la verdad me gusta que haya quedado cortado. Y después puse: es muy random dibujar pájaros y personas en una misma página. Yo estaba traumada con el tema de dibujar o no las personas y los animales, como no podía todavía, como que era algo muy nuevo para mí. Acá de nuevo siguiendo con la línea negra y las personas, pero esta vez con pincel y tinta china, y le agregué una letra de la canción Indian Summer de The Doors. Me faltó una palabra porque la frase original dice I love you the best, better than all the rest. Y me llama la atención que este dibujo siento como que es muy parecido a este en un punto, pero eso lo veo ahora. En ese momento no me di cuenta. Después este es otro retrato de Franerd que tampoco está muy idéntica, pero no importa. A mí me gusta ir dibujando las cosas que voy viendo y seguramente estaba escuchando algún podcast o video de YouTube de ella y lo dibujé, y después hice otros dibujitos de mi gata. Y esto ya es empezando el 2024, que es cuando vino Kim Krul y yo me propuse hacer como un afiche ilustrado que me costó un montón. Esto fue como uno de los primeros intentos o bocetos, después lo terminé haciendo en digital, pero hice como 1000 pruebas, estaba también como retrabada con todo ese tema. Un dibujo que quedó sin terminar. Acá agarré las acuarelas, que hacía 1000 años que no las agarraba, y sentí que este papel no era bueno, entonces como que me frustré y lo dejé. Después lo hice de nuevo en este otro cuadernito más chiquito, que en algún punto empecé este cuaderno chiquito a la par que estaba haciendo este, y acá sí terminé el dibujo, pero la verdad este papel tampoco era el ideal para las acuarelas, pero bueno, se hizo. Y este es un dibujo de Billie Eilish que hice a lápiz. En este momento estaba bastante obsesionada escuchando mucho su música. Creo que justo estaba por lanzar su último disco, pero nunca terminé la página. Esto ya es como por mayo del 2024, que me mandaron de regalo estos marcadores acrílicos, que son los que tengo acá. Son de Moving. Y a cambio yo tenía que hacer un reel, entonces esta fue como la primera vez que los usé. Agarré algunas fotos que había sacado en una tienda de antigüedades, hice estos 2 dibujos y después busqué otras fotos en internet para hacer estos otros. Y al día siguiente hice un reel usando los marcadores y haciendo estos otros objetos que eran cosas que estaban dando vueltas por mi casa. A partir de acá me copé con estos marcadores y empezó como una nueva era, como que me empecé a soltar muchísimo más de ese bloqueo que tenía. Empecé a usar distintos materiales, sobre todo estos marcadores acrílicos me gustaron y los usé un montón. Y también por esta época empecé a hacer el libro del camino del artista, que ayudó como a terminar de salir de todo ese bloqueo. Entonces el camino del artista lo empecé a fines de abril y un mes después hice este dibujo, que me acuerdo que lo hice a partir de fotos que saqué en una de mis citas con el artista, que fui al jardín japonés y me quedé dando vueltas después ahí como por el Rosedal, creo que fue, que vi a estos gansos. Entonces saqué estas 2 fotos y después hice este dibujo. Y esto también era una foto que tenía de mi gata metida dentro de una bolsa de delivery. Acá seguía con el trauma de los animales, entonces dije, bueno, hoy voy a probar tigres, y hice como esta página de estudios en la que fui como mirando distintos ilustradores a ver cómo cada uno dibujaba tigres, y empecé a copiar distintas maneras de hacerlo y tratar de ver qué cositas me gustaban. Entonces me acuerdo que algo que me había gustado era como esta manera de hacer la nariz. Entonces después hice este otro que como que ya lo hice yo un poco en base a lo que había estado practicando, y también en algún lado había visto esto de hacer como la línea con distintos colores, entonces lo quería probar.
Y esto ya es para mitad de año del 2024, que nos fuimos unos días a una casa container en Chapadmalal en invierno. Y bueno, este lo hice creo que con tinta china y pincel, y era como mi punto de vista desde la mesa con todas las cositas que tenía dando vueltas. Acá está el libro de El arte de llorar de Pepita Sandwich. Y también caminamos por el bosque energético, me parece que habíamos ido ahí en Miramar. Entonces hice estos 2 dibujos a partir de unas fotos de esa caminata, que era un día súper nublado y lluvioso. Y después ya cuando volví a Buenos Aires hice estos otros. Se ve que son de fechas distintas, porque este lo hice en abril y este en julio. Pero bueno, me gusta que usé la misma paleta de colores y como la misma composición espejada en ambas páginas, entonces quedó como una doble página bastante cerrada. Esta es una foto mía que me sacó un amigo hace 1000 años. No sé por qué se me ocurrió dibujarla, se ve que estaba mirando fotos viejas en la compu. Y después esta es una foto que le saqué yo a mi gata, sentada como siempre en mi silla. Estos dibujos también están hechos con los marcadores acrílicos y fue un día que le hablé a un par de chicas ilustradoras que las seguía hace bastante en redes, y como les dije, chicas, si quieren juntar, hagamos algo. Entonces fuimos a un café, cada una llevó su cuaderno y nos pusimos a dibujar. Y después este lo hice con wash, fue mi primer dibujo con wash, mi primer intento, que salió bastante bien. Es una foto de una amiga que le saqué cuando estábamos de viaje en Italia. Pero después mis siguientes intentos con wash siento como que me costaron mucho más que este, que fue el primero, no sé por qué. Esta es una página que hice directamente con tinta sin bocetar, y lo dibujé mientras escuchaba el podcast Yeah Maybe, que es de Lee Elexon, que ella es ilustradora, con James, que es un amigo suyo. Y me acuerdo que me re divertí haciendo esto. Estuve bastante tiempo porque dibujé el fondo y como que fui permitiendo que todo se vaya deformando un poco, la perspectiva y eso, pero no me importó mucho. Y después le agregué esta frase, que fue algo que dijeron ellos en algún momento mientras hablaban, y quería generar como un contraste porque esta página tenía mucha línea y fondo blanco, entonces acá quería como que haya contraste con negro. Y después este dibujo lo hice a partir de una foto de este chico James, que lo sigo en Instagram y saca muchas fotos como de la luna, y siempre tiene como esos cielos de este color azul que a mí me gusta mucho. Entonces yo me había comprado también pasteles nuevos. Esto es el primer dibujo con pasteles que aparece acá en este cuaderno, y usé esta foto de él para practicar y me encanta este color. Me acuerdo que en el momento me había frustrado un poco porque sentía que no le había podido hacer bien las ventanitas, como que no me quedaban cuadradas, y después me di cuenta de que obviamente con los pasteles es muy difícil hacer un cuadrado o algo muy preciso, sobre todo en un tamaño chico, y que es mejor usarlos como de manera más expresiva. Así que fui aceptando eso y ahora este dibujo me gusta. Por eso a veces uno cuando termina un dibujo se queda como frustrado o inconforme, pero después de un tiempo a veces eso cambia. Acá volví a la pluma y la línea negra y traté como de hacer una página con una composición interesante. Esto es una foto mía que tenía en el celu, estaba en pijama despeinada, y esta es otra foto que le había sacado a un señor en la calle que me había causado gracia porque iba como súper formal, con el saco, los zapatos, y tenía una bolsa que decía gamers. Volví a usar el recurso de los papelitos para tapar acá un zapato que me había salido mal. Y después hice este otro dibujo o pintura con wash, que lo hice a partir de la peli Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos. Me acuerdo que la fui a ver al cine y esta es una de las primeras escenas que me había reimpactado cuando la vi visualmente y dije, la quiero dibujar. Y algo que me gustó mucho que hice, creo que por primera vez acá, es usar el cuaderno hasta los bordes, pintar la página completa, y eso le da un efecto como súper impactante, que creo que nunca en mi vida lo había hecho en ningún cuaderno, así que a partir de acá lo empecé a hacer más seguido. Este dibujo cuando lo hice no quedé muy conforme tampoco porque sentía que me había quedado como muy deforme el auto, que de por sí era como una imagen en gran angular y tenía que quedar deformada, pero bueno, como que no me terminaba de convencer, pero nada, ahora ya también lo acepté. Acá seguía con mis intentos de animales, ya un poco más en confianza, con un poco más de soltura y animándome a usar como mi propia manera de dibujarlos, creo. Me acuerdo que estos los tenía todos hechos en línea negra, y un día que me junté con unas amigas ilustradoras a dibujar,
Alguna de ellas tenía como estos crayones, entonces se los robé para pintarlo. Después nos fuimos con ellas unos días al campo, hicimos nuestro retiro creativo, entonces ahí también dibujé la casita en donde nos estábamos quedando. Y este fue como un arreglo de flores silvestres que hizo una de las chicas. Fue recolectando flores mientras caminábamos y después las puso en el florero. Estaban puestas en la mesa de la cocina a la tarde, le daba una luz increíble. Le saqué una foto y lo dibujé con estos lápices que tampoco son míos, eran de una de las chicas. Después acá, esto ya es como el momento máximo de diversión del cuaderno en el que no me importaba nada. Creo que lo hice a partir de una foto de Cleiro, que tampoco se parece a Cleiro, pero no me importó. Lo usé como referencia para hacer como la pose y qué sé yo, la guitarra. Y después pinté con crayones de manera totalmente random. Y otro día después hice este otro dibujo que está hecho con fibrones de estos acrílicos. Y seguí como con la temática frutillas. Pero probé como una paleta de colores que no uso casi nunca. Me acuerdo que me divertí un montón en esta página, aunque no son dibujos que sean mis favoritos, pero estuvieron divertidos. Acá volví a implementar esto de dibujar hasta el borde. Y lo quise contrastar en la página de al lado con un dibujo que esté como en el centro y que tenga más espacios en blanco. Más intentos de gatitos, todavía seguían sin convencerme. Creo que me cuesta más dibujar gatos que perros. Todavía sigo practicando. Acá usé una canción de Cleiro para hacer como esta especie de composición como si fuera un cómic. Me gustó mucho la combinación del negro con el rosa, tenía ganas de usar este color. Y también probé como una letra o tipografía distinta que también me gustó. Este dibujo lo hice mientras daba una clase de mi taller de sketchbook. Estábamos trabajando con esto de la composición en doble página, entonces también volví a usar una página entera y en la otra la idea era hacer un dibujito como más chico en el centro que complemente lo que habíamos hecho en el dibujo principal. Entonces este dibujo lo hice a partir de una foto Polaroid de unas vacaciones que la tenía ahí dando vueltas en el escritorio. Después pensé que otro elemento podía dibujar al lado, que aparte me servía como para combinarlo con el verde de la malla. Y acá empieza la era de los pasteles. Me copé mucho con estos pasteles al óleo. Bueno, de estas dos me gusta mucho más la de arriba, porque lo usé como de una manera súper expresiva, haciendo como muchas líneas y puntitos, y me di cuenta que de esa manera es como la que más me gusta usar los pasteles y que están buenos para hacer paisajes y cosas que no requieran demasiada precisión. Este dibujo lo hice a partir de una foto que saqué cuando estuve en Londres, en un parque, y esta es de otra foto de algunas vacaciones en la costa, acá en Argentina. Después tengo esta página que también me gusta como la composición bastante simétrica con la misma paleta de colores. Son dos fotos que saqué en un viaje a Ushuaia. Me gustó mucho hacerlo y cómo quedaron. Y esta es otra foto de Londres. Y acá al lado me puse a dibujar Snoopys. Como que ya estaba por terminar el cuaderno y no me importaba nada. Y esto es algo que casi nunca hago, dibujar como otros dibujos que ya existen, pero me parecía divertido intentarlo. Así que me puse a copiar dibujitos de Snoopy y me gustó hacerle como todo este degradado a lápiz. Después hice este otro con pasteles que no me gusta para nada. Aparte estaban como... Esto ya era por el verano y estaban como todos grumosos los pasteles. No funcionó bien. La paleta de colores no me gustó. Pero bueno, no importa. Al lado le metí estos post-its con dos dibujitos de mi gata y complementé con unos lápices de colores haciendo juego. Tenemos unos dibujos de Martín Sirio que por este momento lo empecé a ver mucho. Y como se habrán dado cuenta, yo dibujo muchas cosas que veo en YouTube, en películas, ¿no? Como que agarro de ese material. Así que hice esta página que también la hice como con mucha soltura y más divirtiéndome. Son colores que no suelo usar, pero como que sentía que van con la energía de él, entonces los usé. Y de Martín Sirio pasamos a películas de Godard. Nada que ver. Pero acá vi la peli El Desprecio. Entonces hice como estos tres dibujitos que son de esa película de distintas escenas. Y este otro que es de Pierrot Le Fou, o Le Fou, no sé cómo se dice, que es una escena icónica de mis favoritas, con un lindo diálogo. Y nada, todas
Estas películas tienen como muy lindos colores, me parecen muy estéticas para dibujar y me encantó hacerlas así como a lápiz. Creo que en todo el cuaderno no había usado lápices de colores de esta manera, como más suave. Siempre los combinaba más con microfibra o línea negra. Y llegamos a la última página, que agarré de nuevo los pasteles y dibujé este árbol a partir de una foto de un libro. Agarré un libro tipo enciclopédico sobre árboles y traté de encontrar alguna foto que más o menos me guste y elegí esta. Eran todas como muy 2000osas, por eso tenían como estos colores bien Windows. Y también de nuevo una paleta que por ahí yo no usaría, pero me divirtió hacer algo distinto. Y le escribí una cartita de despedida o para cerrar el cuaderno, porque como se habrán dado cuenta fue un trayecto de crisis y de un montón de cosas que pasó a lo largo de todo este cuaderno, desde que lo empecé hasta que lo terminé. Entonces puse: quiero darle las gracias a este cuaderno por esperar pacientemente durante todo el tiempo que no lo usé y por ofrecerme sus páginas cuando estuve lista para volver a usarlas. Marcó el inicio de una nueva etapa de exploración y me ayudó a ver mi proceso con otros ojos. Me divertí mucho, lo despido con emoción. Y lo terminé el 16 de febrero de 2025, 3 años después de haberlo arrancado. Así que nada, al final tengo siempre como estas hojitas de prueba que voy usando cuando tengo materiales nuevos, pero ahí termina, lo usé todo, o sea, no quedó una página libre y fue tremendo el proceso. Bueno, aparezco acá para despedirme, espero que les haya inspirado, dado alguna idea, o sobre todo que los haga sentirse acompañados si están pasando por uno de estos procesos de bloqueo creativo, como me pasó a mí a lo largo de todo este cuaderno y este proceso. Nada, sepan que se puede salir, es muy incómodo al principio, pero se puede. A mí me sirvió mucho esto del libro del Camino del Artista, junto con otras cosas más. Y antes de irme les quería contar también que ahora en febrero voy a estar dando mi taller intensivo de dibujo en Sketchbook, que es un taller que nace como a partir de todo este proceso y de que sé que dibujar es algo re lindo e importante de hacer, así que si están con ganas, los invito a que se sumen. Son 4 clases en febrero, va a haber 2 grupos, uno los jueves a la tarde y otro los sábados a la mañana, pero les dejo toda la información detallada en el link de la descripción y cualquier duda me escriben. Espero verlos ahí y si no, en un próximo video.